Gracias por su iglesia, se les bendiga, feliz día del Señor. El pastor nos hizo lectura del texto que estaremos estudiando en esta mañana y les invito a ir para allá, Hebreos 10:32. El pastor nos leyó el contexto, de modo que sea más fácil la comprensión del pasaje y a la vez pues su aplicación para nosotros. Hebreos 10:32. Esta versión de la Reina Valera 60, y les invito a colocarse en pie. Vamos a leer juntos a una voz versículos 32 en adelante. Dice el Señor: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. 33. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos de espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Gracias. Titulamos la enseñanza Abortando la retirada. Abortando la retirada. El título hace referencia a un combate en el cual ya se había dictado la retirada. Y cuando ya están a punto de irse, las personas, no, vamos a abortar la retirada y vamos a seguir en la primera. Abortando la retirada. Bueno, este libro de los Hebreos, esta epístola, esta carta que ustedes y yo leímos esta mañana, fue escrita a una congregación de cristianos que habían sido judíos en su pasado. Sin embargo, cuando se convirtieron al cristianismo, tuvieron que afrontar una serie de circunstancias que les hizo sentir que su fe se volvió una carga. Muchos de ellos, como lo leyeron, ya habían perdido sus posesiones, habían perdido sus trabajos por el hecho de ser cristianos, estaban siendo insultados, perseguidos, puestos en espectáculo, o sea, mejor dicho, hermanos, pasando una circunstancia de tribulación difícil por ser cristianos. Esta carta fue escrita para ellos, para alentarlos, para animarlos a no abandonar, a no volverse al judaísmo para llevar una vida cómoda, renunciando a Cristo. Que no se podía decir, bueno, yo puedo volverme al judaísmo y de todas formas Dios conoce mi corazón que yo sigo creyendo en Él. Esta carta está escrita para que nadie piense así, porque no es posible uno llevar como una doble vida, una doble fe, una doble religión. Servimos al Señor. A lo largo de toda la carta, el apóstol Pablo, de acuerdo pues a nuestra posición, ha mostrado quién es Jesús, el Hijo de Dios, que es más grande que Moisés, que es más grande que David, que Josué, que Melquisedec, que Abraham. Mejor dicho, y él ha probado que Jesús cumple todas las leyes de Moisés, todas las leyes de antes que eran sacrificios de animalitos, todo eso lo cumple Jesús. Entonces él les dice a los hebreos: ¿ustedes cómo piensan volver a ese sistema que ya se cumplió? ¿Cómo piensan retroceder a ese templo judío que ya no tiene validez? Porque ahora estamos en Cristo.
¿sí? Nosotros hace poco estudiamos la sección que va desde el 26 hasta el 31, que es quizás la parte más dura de toda la Biblia. Es una amonestación fuertísima. Y como se dan cuenta, hoy que vamos a estudiar lo que sigue, desde el 32 hasta el 39, el tono baja el tono, ¿sí? Este escritor es un buen pastor que baja el tono después de haber amonestado fuertemente, ¿sí? No significa que ser buen pastor es hablar siempre bonito y suave. A veces se requiere hablar con reprensión dura, y eso lo hace el apóstol acá. Pero cuando ya lo ha hecho, no todo el tiempo está martillando o aplastando. No, él empieza a alentar a las ovejas. Esto ya lo había hecho antes. Si usted mira, por ejemplo, 6:9, vayamos para atrás. Es algo característico del apóstol acá en esta carta. En el 6:4 usted puede mirar, hay una exhortación tremenda que uno puede llegar a pensar que es la segunda más fuerte de toda la Biblia. Y luego en el 9 baja el tono y alienta. Lo mismo, dice: pero en cuanto a ustedes, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo que ustedes han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. ¿Se dan cuenta? Habló fuerte. En el 4 es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿sí? Pero luego en el 9 dice: pero amados ustedes. Lo mismo está haciendo acá en el capítulo 10. Les dice: si pecáramos voluntariamente, ya no queda más. Y luego hoy leemos: pero traigan a la memoria los días pasados. ¿Se da cuenta? Ese estilo que tiene, un tacto pastoral muy bello, que sigue hablándonos a nuestros corazones todavía. Imagínense, la iglesia de los hebreos. Recordemos que es muy probable que se reunieran en una sinagoga donde se reunían judíos el sábado y el domingo se reunían los cristianos. Muchos de los cristianos ya no estaban yendo al culto de domingo, al culto cristiano, sino que iban a la sinagoga, al culto judío, y ya estaban renunciando a Jesús. Ahora imagínese usted y yo siendo parte de un culto de la iglesia de los hebreos. Imaginémonos sillas vacías de la hermanita y el hermanito tal, que ya nunca más volvió el domingo con nosotros. Ese hermanito que después de que lo humillaron en el trabajo por ser cristiano, ya empezó a ir solo los sábados y nunca más ni a hablarnos volvió. Imagínese esa iglesia con sillas vacías de personas que sencillamente habían apostatado. ¿Apostatado qué significa? Que profesaron la fe cristiana, que se bautizaron, que tomaron la cena del Señor, quizás sirvieron en la iglesia, pero debido a toda la presión que pasaban, decidieron no volver más y volver más bien a su religión anterior. Eso es apostatar. ¿Qué hay entonces de esas sillas que siguen ocupadas, hermanos? Bueno, ese remanente de personas, ese puñado de gente que todavía seguía adelante, bueno, ellos tenían que aprender a perseverar. Las experiencias que ellos han vivido como cristianos, la certeza de las promesas de Dios, el deseo de agradar al Señor deberían ser motivaciones suficientes para ellos querer perseverar. Y así veremos ese tema en esta mañana en 2 puntos. Primer punto, versículos del 32 al 34, recordando su coraje. Y del 35 al 39, recordando la herencia celestial. Bueno, primer punto, recordando su coraje. Les leo el 32. Dice: traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Hermanos, recientemente hubo una fuerte advertencia. Y después de la advertencia, ahora él quiere apelar a la memoria de los destinatarios. Es algo que Pablo hizo en Gálatas 3, en Gálatas 4, 15 y en Gálatas 5, 7, muy del estilo de Pablo.
Cuando él amonestó a los Gálatas, les trató fuerte, y cuando bajó el tono les dijo, pero acuérdense, recuerden cuando ustedes me recibieron, recuerden cuando les hablé la palabra, sí, apelar a la memoria, es otra evidencia de la autoría paulina. Y él lo que quiere decir es, les he dado razones para que reconsideren el querer retirarse. Pero si no es suficiente, pues entonces pónganse a pensar en sus días pasados. ¿Habían olvidado ya los días pasados? ¿Cuáles días pasados? Bueno, dice el apóstol, después de que fueron iluminados, o sea, después de que comenzaron a profesar la fe cristiana, después de que se bautizaron, como vimos en Hebreos 6:4, ahí usa el término iluminados en ese sentido. Ustedes acuérdense que soportaron una cantidad de aflicciones. Dice la Reina Valera 2020, sufrieron atropellos. Al punto de que parecía que en vez de convertirse a una religión de amor y de paz, se enlistaron a una guerra, a una cruenta batalla. Leamos Filipenses 1:30. Y anote este otro, 1 Tesalonicenses 2:14. Filipenses 1:30 dice, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y ahora oyen que hay en mí. ¿Sí? El concepto del término conflicto es una forma de decir de que la experiencia cristiana se había convertido prácticamente en un sinónimo de guerra, hermano, de guerra. Entonces, acuérdense de ese tiempo, ustedes eran nuevos en la fe y empiezan a asumir unas situaciones tremendas, atropellos, aflicciones, padecimientos, ¿sí? De hecho, la expresión que estamos viendo acá en el 32 es única en todo el Nuevo Testamento. Y el término griego hace referencia a las dificultades que enfrenta un atleta que quiere tener el buen desempeño hasta el final. No sé si usted ha visto esas maratones donde la persona ha corrido tanto que cuando ya llega a la meta se desploma antes de llegar y casi que va arrastrándose para terminar. Bueno, eso es lo que él quiere decirles. ¿Se olvidaron todo el recorrido que llevan? O sea, ¿van a renunciar estando ahí? Den la lucha hasta el final, ¿sí? Acuérdense de los días pasados, mientras ustedes pasaban todo lo que pasaron, nada los hizo retroceder. Parecían luchadores imparables, parecían guerreros valientes. Ustedes estaban dispuestos, versículo 33 dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos que espectáculo, y por otra parte, o sea, unos sufrieron eso y otros, los que no sufrieron eso, ¿qué pasó? Dice, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Esa era una iglesia que practicaba ese amor fraternal. No todos los de la iglesia sufrían, muchos eran ridiculizados públicamente, eran espectáculo del mundo, dice el texto. El texto hace referencia como a esas obras de teatro callejeras que se hacían para burlarse de cosas. Así hacían con los cristianos. ¿Y qué hacían los que no sufrían eso? Apoyaban, o sea, iban a visitarlos cuando los encarcelaban, les daban consuelo, de pronto iban a abrazarlos, sin importar que luego ellos también fueran ridiculizados. Los ridiculizaban con insultos. Dice la Reina Valera 77, ustedes eran expuestos públicamente a ultrajes, eran aplastados por tribulaciones. Pero ¿qué pasaba con estos hermanos? En el versículo 33 nos dice que fueron hechos y llegaron a ser, ¿sí? O sea, se mostraban a pesar de las circunstancias tan adversas, siempre se esforzaban por estar atentos para acompañar a los que eran perseguidos.
a los que eran maltratados. Y esto ya lo ha dicho antes, mire 6:10, ya ahorita lo leímos brevemente, decía: Dios no es injusto para olvidar su obra, el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Bueno, ¿cuáles santos? Estos, los que habían sido ridiculizados, los hermanos de la iglesia que habían sido vituperados, insultados, mejor dicho. ¿Y qué más dice el pasaje en Hebreos 6:10? Dice: y sirviéndolos aún. O sea, esta iglesia, a pesar de todo lo que pasaba, seguía mostrando ese amor, hermano. Pero parece que ese amor se estaba apagando. Como un carbón que estuvo encendido y ya ese avivar está desapareciendo. ¿No se acuerdan todo lo que tuvieron que pasar? ¿Cómo ustedes eran movidos por una sincera compasión por sus hermanos que sufrían? Cuando a ustedes no les importaban las consecuencias que podía traerles identificarse con ellos. Claro, hermanos, si encarcelaban a uno por ser cristiano y resulta que usted por amor a ese hermano le llevaba el almuerzo, porque si no, entonces ¿cómo comía? Le llevaba una cobija. ¿Qué iban a pensar los soldados? ¿Qué iban a pensar los vecinos? Este también es cristiano. ¿Y qué era lo más seguro entonces? Que se quedaba ahí. Pero no les importaba eso, porque había un amor cristiano real, vivo. Versículo 34 dice: porque de los presos también se compadecieron. De los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo. Dice en otras traducciones, en la Reina Valera Antigua dice: porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo. O sea, da a entender que hasta el propio autor de la carta también pasó por cárcel y él también fue beneficiado por ese amor fraternal. El mismo autor fue servido por ellos cuando él también estuvo en la cárcel, que sería otro argumento a favor de la autoría paulina. Pablo estuvo en la cárcel muchas veces. Mire, por ejemplo, Romanos 16:7, Efesios 3:1, Filipenses 1:7, en fin, hay muchos más, pero habla en los mismos términos. Yo estuve en cadenas y ustedes no se avergonzaron de mis cadenas, sino que me acompañaron, mostraron su compasión conmigo también. Yo doy testimonio de eso. Es más, también supe que a muchos de ustedes les expropiaron los bienes, se los confiscaron por ser cristianos, los robaron, ya sea por saqueos de vándalos, por confiscaciones del Estado, como sea que dice el pasaje, todo eso lo padecieron con gozo. Con gozo. En cambio nosotros, hermanos, ¿cómo somos cuando pasamos tribulación? Sin demeritar, pero no puedo ocultar la moda de la depresión y la ansiedad. Entonces no hubiéramos sobrevivido a esto. Me siento deprimido porque es que desde que me volví cristiano, todo mal, en la ruina. Me volví cristiano y de repente, o sea, ¿de qué sirve eso de andar en santidad? Eso son cosas de hombres, porque de lo contrario me hubiera ido mejor. Imagínense esa mentalidad. ¿Acaso cuando Cristo prometió que por nosotros serle fe íbamos a ser exitosos o prósperos, él mismo no dijo que íbamos a tener aflicción? ¿Cuál era el testimonio de los otros autores de la Escritura? Mire, por ejemplo, Santiago, ahí despuesito de Hebreos, Santiago 1:2. Dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y así puede usted leer los evangelios, por ejemplo en Mateo, Primera de Pedro, etcétera. Ese es el evangelio. Y ellos, los hebreos, lo habían entendido. Asumían
todas esas circunstancias con gozo, que muchas veces es uno aquí en esta generación moderna, consumista, amante de la comodidad, no entendemos. ¿Cómo así que gozarse si lo acaban de robar? ¿Cómo así que se goza y lo metieron en la cárcel y no le han dado ni comida y está gozoso? ¿Qué es eso? ¿Está loco? No, hermano, ellos habían entendido el evangelio. Pero ¿en qué más descansaba esta valentía, este coraje? Volvamos al 34, Hebreos 11:34, no pierda ese texto. Dice en la parte de B, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahí está la clave. Ahí estaba la clave. Que era gente que no tenía la mira de los tesoros terrenales. Ay, vea, me quitaron ese closet que me lo había heredado mi bisabuelo. Me lo confiscaron. Me gustaba tanto. Ay, vea, me quitaron el contacto con mis hijos porque los expatriaron, los desterraron de aquí, ahora estoy solo. No, ya mejor no vuelvo más a esta iglesia, mejor. Al contrario, estaban allí perseverantes. ¿Por qué? Dice, porque esperaban una posesión mejor. Tenían los ojos colocados en una herencia mejor, perdurable, permanente, celestial. Recordar el coraje no es decir, vea, yo en esos tiempos, en los tiempos de mi primer amor, era tan entusiasmado en el evangelio, vea, yo estaba ahí en todo lo que había que hacer en la iglesia. ¿Cómo así que un cristiano hablando de esa manera, hermano? ¿Quién dijo que ese primer amor es algo periódico o de una etapa superada? Prácticamente el que está hablando así se le olvidó que tiene una herencia celestial. Miremos Mateo 5:12. Entonces dése cuenta, mi hermano y amigo, lo que significa ser cristiano. Eso es ser cristiano, por la causa de Cristo. Y el Señor Jesús mismo lo dijo, dice, gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Esa era otra razón para gozarse. Mi familia me dejó de hablar por volverme cristiano. En el trabajo hacen, el término de ahora, bullying, porque es por ser cristiano. No, pobrecito yo, me va a tocar no decirle al mundo que soy cristiano. Al contrario, hermano, lo sufrían con gozo. ¿Por qué? Porque había una herencia celestial y porque entonces se acordaban, así también trataron a Jeremías, así también trataron a Elías. Me identifico con ellos y así trataron al Señor Jesús, a los apóstoles. A ellos no les dieron premios o los hicieron los más populares o no. Entonces, ¿qué vimos en este primer punto? Les está animando a no retirarse, a abortar la retirada, primero recordando todo lo que han pasado. Recuerden todo lo que han pasado y recuerden cómo fueron capaces de pasar todo eso, porque sabían que había una herencia y porque sabían que así también trataron a los santos del Antiguo Testamento. Entonces recuerden su coraje. Vamos al segundo punto, recordando la herencia celestial. (35) dice: no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón. ¿Cómo olvidar tales tiempos de coraje? ¿Y cómo fueron capaces de tales hazañas? Bueno, como vimos,
Ellos se reconocían a sí mismos como poseedores de la fe salvadora, que eso también sería una tercera razón, o sí, razón de por qué eran capaces de aguantar tanto. Dice, no pierdan pues su confianza. Tenían confianza. ¿Confianza en qué? ¿Qué es eso de confianza, hermano? Es precisamente la libertad de profesar la fe de Jesús. Y sabemos que es con base en esa fe que tenemos derecho a esa herencia divina. Es como si el apóstol les dijera, traigan a la memoria ese tiempo y no desechen esa confianza admirable que tanto los caracteriza, porque acuérdense, ustedes tienen una gran recompensa reservada para cada uno de ustedes en el cielo. Y ustedes lo saben muy bien, dice la Reina Valera antigua, grande remuneración de galardón, como una especie de pago, de premio y herencia. Es que toca usar las tres palabras para entender la grandeza de eso, porque no es solo una herencia, pero tampoco solo es un pago, pero tampoco solo es un premio. Toca decir, grande remuneración de galardón. Eso es lo que espera el pueblo de Dios. Y ustedes lo saben muy bien. Miremos 6:12 atrás, otra vez. Les había dicho, no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas. Esa recompensa tiene que ver con esa promesa. Leamos otro pasaje. Primera de Pedro 1:4. En ese pasaje dice que el Padre de Jesucristo nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro dice lo mismo. ¿Qué nos espera a nosotros, hermanos? Una herencia reservada. Y luego él da otras características. Esa herencia, ese galardón, ese pago, se va a manifestar en el tiempo futuro. Esa es la confianza que tenían los hebreos. Podían perder sus posesiones, familia, pero había una convicción de que nadie les podía quitar lo que Cristo les había dado. Por eso eran capaces de todo, de aguantarlo todo. Volvamos al 10, verso 36. Porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Hermanos, si ustedes fueron capaces de tolerar tantas tribulaciones cuando eran nuevos en la fe, cuando apenas eran nuevitos en el Evangelio y estaban dispuestos a pasar todo lo que pasaron, ¿cómo van a renunciar ahora cuando la corona se ve tan cerca? Aborten esa retirada. Lo que leímos ahorita en Hebreos 10:25, tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿No se dan cuenta que está cerca? Y van a retirarse, van a apostatar, a retroceder cuando ya está la meta enfrente. Hermanos, tantas experiencias difíciles parece que los había agotado. Parece que ya estaban pasando por un tiempo en el que cualquier cosa servía de pretexto
para retirarse. Ya estaban en un momento donde buscaban cualquier oportunidad para desertar. Cansancio, nostalgia por la anterior comodidad, querer recuperar familiares que ya no le hablaban, etcétera. Pensemos, era gente real, como usted y como yo. ¿Y qué les dice el apóstol? Hermanos, tales tribulaciones son necesarias. Necesarias. Necesarias para nuestras almas. Sí, porque a través de ellas, esos titubeantes, esos que se quejan porque están cansados, débiles y desanimados, son realmente los que necesitan crecer en paciencia. Más que reclamar que les tengan paciencia, ellos mismos tienen que desarrollar la paciencia. Porque para todos, hermanos, las pruebas son para formar la paciencia cristiana. Leamos Lucas 21, 19. Cuando el Señor les advirtió de todas las tribulaciones que iban a venirles, las persecuciones, Él les dice: con su paciencia ganarán sus almas. Anote este otro, Santiago 1:12. La paciencia, según el mundo, es sinónimo de pasividad. Pero la paciencia es una virtud cristiana muy profunda que depende de la fe, que fortalece la esperanza y que genera perseverancia. Eso es paciencia. Por medio de la paciencia, que dice el apóstol, Hebreos 10:36, por medio de la paciencia era la única manera de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Alguna vez una persona me dijo: yo no creo que la voluntad de Dios sea que sus hijos anden llevados, así como endeudados y pobres o enfermos. Eso no creo que sea la voluntad de Dios. De pronto no ha leído Job, de pronto no ha leído Segunda de Pedro, de pronto no ha leído Lucas, esa persona. La voluntad de Dios es más allá de eso, hermano. ¿De qué sirve tener todas las comodidades y ser perdido sin Cristo? Irse al infierno sano. Que al contrario, ¿qué dice Jesús? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es mejor entrar manco que completo al infierno. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De acuerdo a lo que estamos viendo, una palabra: perseverancia. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo van a pensar retirarse? La voluntad de Dios no es volverse atrás. Es que yo no creo que Dios quiera que las familias se separen por motivos religiosos. No, eso no puede ser. Yo no puedo creer que sea la voluntad de Dios, como les decía ahorita con el caso del fulano sea que uno pierda todo lo que uno trabajó o con tanto esfuerzo se obtuvo. La voluntad de Dios es más allá de eso. Nosotros no vemos las cosas, pues Dios no ve las cosas como nosotros. Nosotros nos fijamos en lo superficial, en las posesiones. ¿Qué dice el Señor? Háganse tesoros en los cielos. La voluntad de Dios es la perseverancia. ¿Y qué dice el pasaje? Y obtendrán así lo prometido. Ellos, los hebreos, tenían la convicción de que había una herencia celestial. Esa era la promesa que perseguían. Y por esa confianza podían perderlo todo, pero podían seguir mirando al cielo con la expectativa.
Pero cuando dejan de mirar arriba y empiezan a mirar abajo, se empiezan a tener lástima a sí mismos, autocompasión. Y entonces, ¿qué comienza? La depresión. Pobrecito yo. Y nos volvemos ensimismados y en últimas se nos olvidó mirar a la herencia celestial. ¿Y qué hace entonces la carne? Querer recuperar lo que se perdió. No, es que estuve equivocado. Todo lo que perdí por vivir de esa manera fanática, vea, no estaba bien. Ahora puedo vivir la vida así mundanamente, carnalmente, terrenalmente, sin tener que perderlo nada. Encontré la clave del éxito. Esa es la clave de un apóstata, de alguien que no quiere perseverar, de alguien que se adora a sí mismo y su Dios es su vientre. Versículo 37, mire las palabras. ¿Qué hizo el apóstol? Les llevó a la memoria, traigan a la memoria. ¿Y ahora qué hace? Les muestra la Biblia. Versículo 37, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Está citando Habacuc, capítulo 2 del 3 al 4. Y también está citando Isaías 26:20. Mezcla los dos versículos y les da aliento. Dese cuenta cómo actúa un pastor bíblico. Amonesta fuerte, luego entonces alienta, así sea necesario apelar a los recuerdos, a las vivencias, pero también viene el testimonio bíblico. La palabra dice tal cosa. ¿Cómo van a querer desertar todavía un poquito y vendrá el que ha de venir? ¿No dice eso la palabra? Y volvamos a pensar en los hebreos, hermanos, siglo primero, década de los 60, 50, después de Cristo. Jerusalén estaba pasando problemas de guerra civil, levantándose en armas contra Roma, y cada vez la relación entre el imperio e Israel era más tensa. Había la sensación de que Roma iba a destruir a Jerusalén y Cristo ya lo había profetizado. O sea, en breve Jerusalén iba a caer. Entonces, ¿de qué trata Habacuc 2? ¿Por qué cita Habacuc 2 él acá? La cita de Habacuc trata del juicio de Dios que iba a traer sobre Babilonia después de que Babilonia fuera usada como instrumento de castigo contra Jerusalén. No es coincidencia el contexto. El Señor no iba a tardar, le dice a Habacuc. Habacuc se presenta ante el Señor y dice: Señor, pero parafraseándoles, ¿cómo tú vas a usar a Babilonia? Babilonia es gente aún peor que nosotros, son gente impía. Y el Señor les dice: el que ha de venir no tardará, los voy a usar, van a ser destruidos por su pecado, vendrá. Y hermano, y no puede pensar que Habacuc fue testigo de la caída de Jerusalén, aún un poquito, y se cumplió la visión. Luego, 70 años después, Babilonia también fue enjuiciada, se cumplió la visión. Aquí va a ocurrir lo mismo. Entonces, ahora pensemos en ellos, en los hebreos. Son judíos. Están pensando volver otras a ser judíos para no tener que sufrir tanto por ser cristianos. Entonces se les está diciendo: en aquella ocasión el Señor no tardó y cayó Jerusalén, ahora un poquito y el que ha de venir no tardará. ¿Qué significa? Ese sistema judío antiguo al que ustedes quieren volver, al que muchos de ustedes han vuelto atrás, está a punto de caer completamente con su templo. ¿No se dan cuenta? ¿Por qué seguirse aferrando a eso? Es que no quieren asumir la persecución por la causa de Cristo, más bien. Y cita ese texto también muy paulino: el justo vivirá por la fe. La fe conlleva perseverancia. ¿Y qué dice el apóstol también? Versículo 38: y si retrocediere no agradará a mi alma. El que ha sido justificado en Cristo por creer en el Señor Jesús, creer y vivir para Él, es una persona que no retrocede. Es una persona que no se retira del combate, como vimos en el 25, que no abandona la iglesia local. Versículo 33:
que no se olvida de los recuerdos, por más duros que hayan sido. Ese es el justificado por la fe. ¿Qué dice el Señor? De los tales mi alma se agrada. Pero de aquellos que no, que retroceden, que se retiran, que abandonan, que se olvidan, ¿qué? Mi alma no se complace, dice el Señor. Dice la Reina Valera contemporánea, se vuelven atrás y se pierden. No agrada a Dios a aquellos que retoman las prácticas de la ley antigua. No agradan a Dios a aquellos que vuelven a ideas judaizantes. Al contrario, lo desagradan groseramente. Eso es lo que estaban haciendo los hebreos que estaban pensando irse. ¿Cómo pueden aferrarse a algo que está a punto de ser destruido? ¿De qué ha tratado Hebreos? Ese sistema, la ley civil, ceremonial del antiguo pacto, el sistema judío, todo lo que representaba a Israel era caduco, obsoleto e inútil. Son los términos que dice Hebreos. ¿Quieren volver a eso? ¿Lo miran con admiración y veneración? Versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y termina la exhortación diciendo unas palabras de esperanza pastoral. El remanente, las sillas que todavía estaban ocupadas, esos que todavía quedaban, estaban cansados, estaban titubeando. Pero él tenía la convicción de que ellos no iban a desviarse, no se iban a retirar. Dice la Reina Valera antigua, no se retiran para perdición, sino que son fieles para preservación, para ganancia del alma. Nosotros no somos de los que se retiran, nosotros no somos de los que apostatan. El apóstol confía que tanto él como sus destinatarios van a perseverar en Cristo. ¿Cómo? Recuerden. ¿Cómo fueron capaces de perseverar? Ese método de antes sigue funcionando. Retómenlo. Dice, nosotros somos de los que tienen fe para preservación, o sea, los que tienen fe genuina, ellos sí agradan al Señor. Romanos 8:17. Dice, y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es la esperanza, esa es la preservación del alma. En cambio, siguiendo el pasaje de Habacuc que decía, los que retrocedían tras el judaísmo, tras las religiones falsas, los que volvían a sus comodidades, a su carnalidad. Si usted lee Habacuc 2, del 2 al 3, se va a dar cuenta que ahí habla del orgulloso. El orgulloso. La raíz de la falta de perseverancia no es lástima, pobrecito yo. Detrás de ese discurso de víctima siempre está el orgullo. Dice Habacuc, ese orgulloso no agradará a mi alma. Ese orgulloso fue el que no se arrepintió con la predicación de Jeremías y Habacuc y cayó con Jerusalén. Ese orgulloso fue el que se desvió aquí de la iglesia de los hebreos y se volvió al judaísmo o se fue a otro lado. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Para terminar, vamos a compartirles dos aplicaciones.
En Lucas 7:19, cuando Juan Bautista estaba en la cárcel, él mandó unos mensajeros y era para preguntarle al Señor: ¿usted es el que había de venir o esperaremos a otro? Y prácticamente el Señor le dice: sí, era el que había de venir, conforme está escrito, díganle que están viendo esto, esto, esto y esto. Lucas 7:19. Los hebreos debían entender que ese tiempo en el que estaban pasando ellos no era momento de poner la mirada en las cosas perdidas. Perdí mi juventud. Oh, perdí las oportunidades. Si yo hubiese hecho tal cosa, si yo hubiese aceptado tal oportunidad, pero por haber sido así cristiano, entonces la dejé pasar. Es tiempo de no mirar las cosas perdidas, de no mirar las pasiones caprichosas, de no perseguir nuestra propia felicidad, nuestra propia tranquilidad. Sí, eso es contracorriente. Ese es el Evangelio. En el mundo es al contrario. Empodérate, sé tú mismo, logra tus sueños. Ese es el mensaje del diablo. El diablo le dice a la gente: puedes ser como Dios. El Evangelio le dice: tome la cruz, renunciemos a nosotros. Ese es el Evangelio. Aquel que había de venir es Cristo, no esperamos a otro. Cito a Calvino, abro comillas: verdaderamente, donde existe una viva percepción de las cosas celestiales, el mundo, con todas sus seducciones, no es tan atractivo como para que la pobreza o la vergüenza puedan abrumar nuestras mentes con la angustia. Cierro comillas. En pocas palabras, lo que les decía: dejamos de mirar, hermano, la expectativa celestial, perdemos. Perdemos porque entonces empezamos a mirar el mundo igual que como el mundo mira. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿se acuerdan? Esas cosas no son la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la perseverancia. Segunda aplicación, muy importante. No olvidemos que el apóstol está tratando las aflicciones de los hebreos como si fuera un torneo, como un conflicto, como una batalla, como una guerra, pero que está a punto de terminar. Está a punto de terminar. Es que se han sido muchos años de tribulación, muchos años de pérdidas, como de que vamos despegando y no se puede ir otra vez. Son muchos años así, ya quiero emerger. ¿Por qué? ¿Qué busca? Debemos ser contentos, dice el Señor, con lo que nos ha dado su providencia. Cualquiera que sea la aflicción que estamos pasando, el Señor nos dice que es temporal, que es pasajera, que está a punto de terminar. Si nosotros cruzamos valles extensos de tribulación, de dolor, ninguna de esas experiencias se compara al peso de gloria que viviremos en la eternidad. Miramos esa expectativa celestial y se nos olvidan los dolores, hermano. Se nos olvida las veces que hemos sido defraudados o que nosotros hemos defraudado. Los momentos de dificultad, de persecución quedan en el olvido cuando recordamos la eternidad. Si con Cristo somos más que vencedores y todavía estamos en esta batalla, aquellos que habían dicho retirada, retirada, pueden abortar esa retirada y volver aquí a la pelea. Esto no se termina. Hay que perseverar en la batalla, hermanos. Y en este ejército no estamos solos. Por eso no hay que dejar nuestra congregación, sino estimularnos unos a otros en esta batalla. Y el Señor está con nosotros, no nos desamparará. Nosotros no somos de los que retroceden, agradamos al Señor. Amén. Oremos. Señor Jesús, hay circunstancias que hemos pasado, algunos aparentemente más difíciles que otros, porque tú le das a cada cual conforme puede soportar.
Pero entendemos que detrás de todas las aflicciones y situaciones que hemos cruzado, estabas tú desarrollando la paciencia. Pero mi Señor, todavía no somos pacientes, o todavía estamos siendo formados en ello, nos falta mucho. Nos sentimos cansados, agotados, a veces nos quejamos, nos comparamos con otros, volvemos a recordar sueños antiguos o pecados antiguos para buscar satisfacción en este mundo. Perdónanos, Señor. Sabemos que eso es porque bajamos la mirada del cielo. Nosotros tenemos una promesa, una herencia que no se compara a todo lo que podamos perder en esta vida. No se compara, Señor. El que pierda incluso padre, madre, esposa, hijos, tierras por causa de mí y el Evangelio, recibirá en esta vida 100 veces más y en la venidera vida eterna. Señor, nosotros no hemos sufrido hasta la sangre. Aquí mismo en Bucaramanga tenemos tranquilidad. Ni siquiera hemos pasado las persecuciones de los hebreos. Pero nos cuestionamos a nosotros mismos, ¿seríamos capaces de resistir vituperios, ridiculizaciones, expropiaciones, persecuciones por tu causa? No lo sabemos, Señor. Pero cualquiera sea la circunstancia, te rogamos que nos guardes para perseverar hasta el final. Oramos por el hermano y los hermanos que están con dolencias, con aflicción, los que se han sentido desanimados, los que se han sentido así vacilantes, cansados, Señor, para que en tu gracia les fortalezcas, les renueves. Aquellos que han considerado la retirada, aquellos que han hecho un vistazo hacia el judaísmo, hacia esas ramas desinjertadas, esa vid seca. Aquellos que se han dejado engañar, oh Dios, por el sistema del mundo, la vanidad de la vida, vuélvelos a ti, Señor. Podamos, oh Dios, venir a ti en arrepentimiento y por medio de la fe salvadora nunca retroceder de tu lado. Esto lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.